Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un video de trigonometría. Vamos a continuar con una serie que estamos realizando de polígonos circunscritos en una circunferencia. Les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver los otros dos videos. Ya tenemos, hicimos los videos de un hexágono circunscrito en una circunferencia para obtener las funciones trigonométricas del ángulo notable de 30 grados. También hicimos el del cuadrado circunscrito para definir las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Y hoy vamos a hacer el del triángulo circunscrito en la circunferencia para un ángulo de 60 grados. Esos son los tres ángulos notables más importantes, además por supuesto del de 0 grados, 90 grados, pero los del primer cuadrante estos son los más usados y los más comunes. Para ello vamos a hacer un problema trigonométrico cuyo enunciado dice así: dado un triángulo equilátero circunscrito en una circunferencia, determinar con apoyo gráfico las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Ese es el enunciado del problema trigonométrico que vamos a hacer en el día de hoy. Se tratará entonces de un triángulo equilátero y vamos a aprovecharnos para obtener los ángulos notables de 60 grados. Para ello, pues, vamos a utilizar la relación que existe entre la geometría y la trigonometría. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que les recuerdo que es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a utilizar el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ustedes recuerdan que es un triángulo especial que tiene uno de sus ángulos es de 90 grados. Vamos a utilizar el triángulo isósceles, que es un triángulo cuyos todos sus lados son iguales. Vamos a determinar las funciones trigonométricas fundamentales de seno, coseno y tangente, y nos vamos a aprovechar que la secante, la cosecante y la cotangente son inversas de las funciones fundamentales de seno, coseno y tangente para hallarlas todas, para hallar las 6 funciones principales o las 6 funciones trigonométricas vitales, pues, o importantes. Bien, aquí tenemos nuevamente uno de los protagonistas o el protagonista principal del ejercicio, que es un triángulo equilátero circunscrito en una circunferencia. A partir de él, nosotros vamos a trazar unas rectas. Primero vamos a trazar una recta. Lo primero es determinar que vamos a darle nombre a los puntos de intersección del triángulo con la circunferencia. Vamos a llamar a este punto A este punto lo vamos a llamar B, y al otro punto de intersección lo vamos a llamar C. ¿Okay? Vamos a trazar una recta desde el punto C que pase por el radio del círculo y atraviese completamente la circunferencia. Igualmente vamos a trazar esa recta, la vamos a trazar en azul. Vamos a trazar otra recta en azul que vaya desde el radio hasta el punto A, y otra recta que vaya desde el punto del radio, del centro de la circunferencia, hasta el punto B. Hecho todo eso trazado, definimos el punto del radio como O, y M sería el punto de intersección de la recta que pasa por C y por O, que intersecta este lado del triángulo, el lado AB, lo vamos a llamar M. Hecho todo eso, comenzamos a hacer algunas especificaciones gráficas. La primera de ellas es que el ángulo AOB, el ángulo AOB y el ángulo
AOC, o sea, el ángulo AOC, son ángulos que son iguales a 360 grados entre 3. O sea, todos los ángulos, digamos, la circunferencia tiene 360 grados de ángulos totales cuando da la vuelta. Si lo dividimos entre las tres partes que está siendo cortada, eso sería 360 entre 3, que es igual a 120. O sea que este ángulo es 120 grados, este ángulo es igual a 120 grados y este ángulo también. Entonces, como esta recta, la recta CM, corta a este ángulo en la mitad, quiere decir que estos dos ángulos es la mitad de 120, o sea, 60 y 60. Entonces ya hicimos algo que nos va a ser muy útil para poder seguir determinando valores, que construimos un triángulo rectángulo acá. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo le vamos a sacar utilidad a ese triángulo rectángulo. La segunda particularidad que vamos a tener es que, ya lo dijimos y quiero resaltárselo, es que OA es igual al radio de la circunferencia. OA es igual al radio de la circunferencia y lo vamos a llamar R. Entonces, siendo así, si OA es el radio de la circunferencia, vamos a determinar cuál es el valor de AM. AM sería igual a, por trigonometría, sería igual a OA, que es la hipotenusa, multiplicada por el seno de 60 grados. ¿Ok? Entonces, OA por el seno de 60 grados, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Eso ya lo hemos determinado en otros ejercicios. Si no lo tienen claro, recuérdense que pueden mirar los otros videos. Ya sabemos que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y OA es igual a R. Quiere decir que AM es igual a R sobre raíz de 3 multiplicado por raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Siguiendo con el ejercicio, nos encontramos que AB, el lado AB, es igual a 2 veces AM. A 2 veces AM, que es la que acabamos de determinar. Sería entonces 2 veces R raíz de 3 sobre 2. El 2 se va con el 2 y queda que AB es R raíz de 3. ¿Ok? Y el último paso que nos falta para determinar todos los lados del triángulo que nos interesa es OM. OM es un cateto. Utilizando Pitágoras, este cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos AM al cuadrado. Cuando hacemos eso, nos queda, vamos a sustituir valores, OM al cuadrado será igual a ¿qué? A OA, que es R elevado al cuadrado, menos AM al cuadrado. AM es R raíz de 3 sobre 2. Aquí lo ven. Elevado al cuadrado. Ahora eliminamos paréntesis acá y nos queda que R al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado y queda 3, y este 2 elevado al cuadrado queda 4. ¿Ok? Seguimos con el ejercicio. Entonces, OM al cuadrado es igual a, multiplicamos, ¿verdad? Vamos a hacer un divisor común, que sería 4. 4 por R al cuadrado da 4R al cuadrado menos 3R al cuadrado sobre 4. ¿Ok? 4 menos 3R al cuadrado da R al cuadrado sobre 4. Si le sacamos raíz a OM y raíz a R al cuadrado sobre 4, queda que OM es igual a R sobre 2. Entonces ya tenemos a OM, tenemos a AO y tenemos a AM. Ya teniendo esos valores, podemos calcular todos los valores de la función trigonométrica de 60 grados. Con el objeto de que se vea más claro, yo voy a eliminar todos los procedimientos de cálculo y vamos a quedarnos con los valores para comenzar la siguiente lámina. Ahí lo ven, nos quedamos con AB, con OM y con los valores fundamentales, y empezamos a construir la primera función trigonométrica que vamos a sacar, que es el seno de 60 grados. El seno de 60 grados sería igual a AM, que es el cateto opuesto al ángulo,
entre la hipotenusa. AM es R raíz de 3 sobre 2 y la hipotenusa es R. R se va con R y me queda que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Seguimos con el coseno de 60. El coseno de 60 sería igual a OM, que es el cateto adyacente al ángulo, entre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo, que es OM, aquí lo tienen, es R sobre 2, dividido entre R. R sobre 2 dividido entre R, hacemos la regla de la doble C, quedaría R arriba y 2R abajo. Las R se van y queda que el coseno de 60 es 1/2. Seguimos. La tangente de 60 sería AM, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente al ángulo. AM es, aquí lo tienen, AM es R raíz de 3 sobre 2 y OM es R sobre 2. La R se va con la R, el 2 se va con el 2 y queda que la tangente de 60 es igual a raíz de 3. Quiero que vean qué sencillo es poder determinar los ángulos con apoyo gráfico. Entonces ahora vamos a aprovecharnos de que el seno, el coseno y la tangente son funciones inversas de la cosecante, la secante y la cotangente. Por ejemplo, la cosecante es la inversa del seno. Como el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, entonces la cosecante de 60 es al revés, es 2 sobre raíz de 3. La secante es la inversa del coseno. Como el coseno de 60 es 1/2, quiere decir que la secante de 60 es 2. También, la cotangente es la inversa de la tangente. Como la tangente de 60 es raíz de 3, quiere decir que la cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3. Y ya ahora pues tenemos todas las funciones trigonométricas, todos los valores de las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Hasta aquí pues es todo el ejercicio que les quería mostrar. No se les olvide, para que tengan un buen complemento, de sacar de ver los otros videos donde sacamos el del cuadrado circunscrito y el del hexágono circunscrito. Les pido por favor que se suscriban al canal para que les lleguen, para que tengan opción de ver estos videos, que espero que les sean de mucho provecho. Para suscribirse al canal solamente tienen que llegar a nuestra página que se llama Yo Quiero Ser Electricista y suscribirse al canal. Que tengan un muy